Vamos a ver el día de hoy una especial, una reflexión, y se llama Recobrando el Aliento. Quiero recordarles que Dios nunca deja que las cosas sucedan por casualidad. En el Salmo 143:7, el rey David dice: Señor, en su oración íntima, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos, recobrando el aliento. ¿Qué significa la palabra desalientos? A lo contrario, en la Biblia. Es decaimiento, es desánimo, es desfallecimiento de las fuerzas, desánimo, abatimiento, descorazonamiento, desmoralización, desfallecimiento, decaimiento, hundimiento, tristeza y bajoneo. Todo eso lo encontré en Google, ¿verdad? Ahora, ¿te has encontrado alguna vez que de pronto has quedado derribado por las olas en la orilla del mar? ¿Te das cuenta de que estás en apuros y comienzas a moverte por todos lados tratando de recobrar el aliento? La vida es así. Puede venir una tragedia de pronto, puede llegar una enfermedad, una relación puede desbaratarse, un matrimonio viene a menos, podemos tener problemas en la familia, con los hijos en rebelión, nuestros recursos financieros pueden desaparecer y estás en números rojos. Todo el panorama se ve negro. Tienes miedo, estás desalentado, estás desanimado, has perdido el control y ahora nada te importa sino el volver a pararte y recobrar el aliento. Puede ser que no estés en una situación parecida en este momento, pero el día vendrá cuando las olas de la vida te derrumben y luego querrás saber cómo volverte a poner en pie y recobrar una vez más tu aliento espiritual. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? La única posición estable es la palabra de Dios. Viene de Dios mismo, es su consejo divino y es nuestra confianza en la soberanía providencial de Dios. Tenemos que anclarnos al hecho de que Dios, nuestro Creador, tiene un propósito amoroso para cada uno de nosotros. Para eso son las promesas de Dios, que son más de 7,000 en la Biblia. Nada sucede en tu vida y en la mía por accidente. Este tema se encuentra a lo largo de las Escrituras, de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, José lo sabía bien. Él fue cruelmente vendido por sus hermanos. En Egipto fue echado en la cárcel porque no quería cometer el pecado que la inducía una mujer, la esposa del capitán de la guardia, Potifar. Hubiera tenido muchas justificaciones para tener una actitud amarga y hostil, pero él pudo decir, como dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis, o sea, estas cosas mal contra mí, mas Dios me lo encaminó a bien. Ustedes, mis hermanos, buscaban algo completamente trágico, lo cual Dios lo impidió. Y ustedes no se daban cuenta que Dios, al impedir que me mataran, pero permitió que me vendieran, que me
entregaran a otras gentes extranjeras. Aquí estoy ahora en esta posición con el fin de salvar a mi pueblo y salvarlos a todos ustedes, mis hermanos, junto con mi padre Jacob. José descubrió que no había sido una casualidad y entonces recobró el aliento. Encontró las mismas convicciones en Daniel, por ejemplo. Ahí lo encontramos también. ¿Cómo vino el desaliento a cada uno de ellos en el momento trágico de las experiencias terribles que estaban pasando? Podemos ver cómo Dios ha guardado a esa familia desde Abraham, Isaac y ahora Jacob. Pero luego entramos a estas experiencias más adelante con otro joven o jóvenes como Daniel. Aquí encontramos la misma convicción. Dios permitió que el rey Nabucodonosor invadiera su tierra y los secuestrara a ellos. Secuestró a Daniel y a sus 3 amigos. A Daniel le pusieron por nombre, un nombre pagano, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. A estos, Nabucodonosor les dijo claramente: adoren la imagen o los echaré al horno ardiente. Dice en Daniel 3:15, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ellos respondieron en Daniel 3:17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En Dios recobraron el aliento. Aquí vemos que José recobró el aliento y ahora vemos a estos jóvenes recobrar el aliento. Ahora, ¿qué es lo que les hacía recobrar el aliento? La confianza en Dios, que aún las cosas malas que estaban experimentando llegaron a desembocar en una tremenda bendición que todavía hoy en día, después de miles de años, estamos todavía disfrutando la experiencia gloriosa de ellos. En Dios han recobrado el aliento. Ahora, vemos después a David, cuya vida durante años siempre estuvo pendiente de un hilo, porque Saúl le quería matar. David tenía muchos amigos que querían ayudar a Dios y dijeron a David, mira, allí está Saúl, déjanos acabar con él de una vez. Ni siquiera serás tú el culpable de su sangre. Pero David, reconociendo la providencia, el cuidado y el amor de Dios, contestó en 1 Samuel 26:11, guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y ahí David recobró el aliento en la confianza en las promesas de este Dios todopoderoso, que en un principio no entendemos sus maneras, pero basta con que confiemos que Él lleva el control. Estos y otros grandes hombres de la Biblia sabían y saben acerca de la soberanía providencial de Dios, por lo que no tenían por qué desalentarse. Pero vamos a pensar especialmente acerca de cómo este principio operó en la vida del apóstol Pablo, y podemos verlo en Filipenses 1. En el libro de Filipenses 1, en la carta que escribió Pablo a los de Filipos, Pablo no está escribiendo desde una suite de Holiday Inn,
sino que es un prisionero de los romanos. Sin embargo, aún en esas circunstancias, podía ver la soberanía providencial y amorosa de Dios, operando en su pasado, en su presente y en su futuro. Todo había comenzado en Jerusalén. En Hechos 21, 27 al 40 encontramos esta narración. Le habían mandado a la cárcel por acusaciones falsas. Había sido acusado injustamente de meter a un gentil en el templo, porque los judíos habían visto a Trófimo, que era un gentil de Éfeso, con él. En el alboroto que resultó, le pusieron bajo arresto. Luego lo detuvieron allí por 2 años. Un oficial lo detuvo por razones políticas porque quería apaciguar a los enemigos de Pablo. Después, Pablo apeló a César. Finalmente, lo llevaron a Roma, en donde escribió la carta a los filipenses. Y aquí fue un prisionero, cruelmente tratado. Al principio, seguramente en una cárcel romana. Luego vivió en un lugar propio, encadenado a guardias romanos que se tumbaban para turnarse mientras él esperaba un juicio bajo el emperador inestable y corrupto Nerón. En este contexto, Pablo escribe la declaración asombrosa en Filipenses 1:12. Todo lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba recibiendo injustamente, porque lo que hacía era predicar el Evangelio. Entonces, dice él aquí en esta cita de Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo veía la mano de Dios en las circunstancias pasadas. Sabía que no le había pasado nada por accidente, que no era una casualidad, que Dios había llevado a cabo sus propósitos. Fue esta confianza de la bondad y propósito de Dios que evitó que Pablo fuera tumbado por las olas adversas de la vida. ¿Has reconocido este hecho acerca de tu pasado? Cada uno de nosotros tiene sus cosas en su pasado, acerca de las cuales ignoramos sus propósitos. Cosas que deseamos que hubieran sido diferentes, pero es Dios el que nos ha traído a través de todo. Tenemos que reconocer este hecho. Mira, Dios ha permitido las luchas que han surgido en tu vida, sean las de relaciones personales, las económicas, las físicas y espirituales. Él ha permitido tensiones, Él ha permitido presiones que estás sufriendo, pero Él ha estado trabajando de una manera única en tu vida que ni idea tienes, pero va a redundar en tu bien y en los que tú amas. ¿Alguna vez le has dado gracias por su cuidado providencial, soberano y amoroso a Dios? ¿Has sido agradecido? ¿O has tratado de pensar en cómo podrían haber sido diferentes las cosas? Quizás has dicho, si solo hubiera dicho esto o hecho esto o aquello, todo pudiera haber sido diferente. Sientes como si te gustaría haber sido otra persona o que estuvieras haciendo otra cosa. Puede que te encuentres peleando con Dios y dejes de darte cuenta cómo lo hizo Pablo, o sea, como lo hizo él, de que Dios ha tenido su mano en todo tu pasado. No estás excluido de los ojos de Él, de la presencia de Dios, no estás excluido. Él está cumpliendo algo en tu vida y a través de tu vida. Esto puede incluir fracasos de tu parte, y aunque puede que tú hayas fallado en determinado momento, quiero que sepas que Dios se ocupa del presente
y tu relación con Él es de ahora en adelante más íntima, más cercana. Pase lo que haya pasado, no es que hayas tomado a Dios por sorpresa. Él te ama y Él siempre tiene la razón en todas sus operaciones providenciales y soberanas. Sin embargo, necesitamos ver muy claramente que al aceptar la soberanía providencial de Dios, no significa que debemos ser pasivos, no significa que no tenemos libertad de escoger o que no tenemos responsabilidad. Debemos ser activos cuando se requiere actividad, pero debemos aceptar lo que no podemos controlar como algo que viene de la mano soberana de Dios. Cuando Pablo había sido falsamente acusado y encarcelado en Filipos, él y Silas estaban cantando a la medianoche y como resultado el carcelero se convirtió y su familia con él. Pero después, cuando los magistrados descubrieron que Pablo era ciudadano romano, lo querían dejar libre sin que nadie se diera cuenta. Pero Pablo se negó, diciendo, nada de eso. En otras palabras, diciendo, ustedes violaron mis derechos como ciudadano romano. Vengan acá personalmente a sacarnos de la cárcel y acompáñenos fuera del pueblo. Esto está en Hechos 16, 37 al 39. Literalmente dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y viniendo, les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Pablo había aceptado el hecho de que estaba en la cárcel. Y por medio de esta experiencia, alguien se había convertido. Pero después provocó un alboroto para la gloria de Dios. Él había querido hacerles ver claramente a ellos y a todo el imperio romano que no era en contra de la ley predicar el evangelio. Pablo actuó cuando había la posibilidad de cambiar la situación, pero cuando no la pudo cambiar, aceptaba las cosas tal y como eran. Nosotros debemos hacer lo mismo. Puede que estés enfrentando tentaciones y tiempo y dices, ¿por qué permite Dios esto? Señor, sácame de esta situación. Pero el Señor quizá te está diciendo, mira, tú eres el que se mete justamente dentro de la tentación y tú eres también el responsable de usar la fortaleza que yo te doy para evitarlo. Mucho tiempo se pierde cuando estamos siempre luchando en contra de la poderosa mano de Dios. Debemos reconocer la soberanía providencial de Dios en todas las situaciones y circunstancias, pero también debemos aceptar nuestras responsabilidades. El apóstol Pablo también vio esta soberanía providencial de Dios trabajando en su presente. Dice Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, evidentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo se dio cuenta de que Dios lo estaba usando y quería usar sus circunstancias actuales. Los romanos estaban siendo alcanzados, guardia tras guardia, le custodiaban por un tiempo y así Pablo compartía el evangelio con ellos. Muchas veces se convirtieron por lo que Pablo decía a otros. Aparentemente permitían que otras personas le visitaran y sin duda los guardias escucharon mientras hablaba y enseñaba las escrituras. A su vez, esta legión romana de 6,000 hombres aproximadamente estaba llevando la palabra de Dios a otros. La tradición dice
que este grupo, o sea, el pretorio, que es la residencia del procurador de Judea, fue trasladado a lo largo de todo el imperio y que el evangelio fue llevado por estos hombres hasta lo que ahora es la Gran Bretaña. Algo más pasaba también. Dice Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero, ¿qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo que en lugar de desanimarse por causa del encarcelamiento de él, los creyentes que estaban sabiendo todo esto y experimentando todo esto, se animaron más. Sin duda alguna, fueron animados por la manera en que él alababa al Señor por su cuidado providencial y soberano en medio de las circunstancias que estaba sufriendo. Y en segundo lugar, se dieron cuenta que su confianza tenía que estar en Dios y no en Pablo. Cuando planeas reuniones especiales o tienes un proyecto o planeas alguna obra en particular, ¿en dónde está tu confianza y esperanza? ¿Confías en las personas que invitas a colaborar o en Dios mismo? Si confías en la gente, vas a tener problemas. Pero si tu confianza está en Dios, no te decepcionarás. Aunque pueda haber todo tipo de problemas en una situación, puedes reconocer la soberanía providencial de Dios en tu situación actual. Quizá estás pasando por algo que realmente te preocupa. No comprendes, no ves cómo puede encajar todo. Anímate, pídele a Dios que te enseñe qué está haciendo. Quizá hay bendiciones que no has visto. Si no las puedes ver claramente, date cuenta a la luz de la palabra de Dios de que Él está trabajando en las circunstancias actuales que estás viviendo. ¿Por qué Dios pudo usar a Pablo en la prisión? Primero, porque Pablo no sentía lástima de sí mismo. No estaba diciendo, ¿por qué yo? Pablo tomó sus circunstancias como de Dios. Hizo lo mejor que pudo con ellas. Y en segundo lugar, Pablo no pensó que Dios lo había olvidado. ¿Así lo piensas tú? Pablo sabía o comprendía que Dios sabía todo acerca de él. Lo que es más, tomó su situación actual como un mandamiento de Dios. En Filipenses 1:17, Pablo dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Ves lo que está diciendo Pablo? Ellos saben que todas estas cosas son parte del plan de Dios. ¿Sientes que Dios te ha olvidado? Acuérdate de lo que dice Mateo 10:30. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él sabe todo acerca de aquella decisión, conflictos, problemas o dificultades por los que estás pasando. Y Él no se ha equivocado jamás. Él te ha puesto en tu situación para un propósito especial. Y la tercera razón por la cual Pablo fue usado por Dios está en Filipenses 1:20, que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo podía haber dicho, bueno, Señor, supongo que esta parte de mi experiencia es un paréntesis en mi ministerio y puedo esperar sin hacer nada. Pero no lo hizo así. Él se dio cuenta de que la voluntad de Dios no es un paquete para el futuro, que te lo bajen del cielo con una cuerda, sino que se va desenrollando
se va desplegando o extendiendo día con día. Pablo sabía que Dios tenía un propósito para él el día de hoy y otra vez mañana y al día siguiente también. Y Dios tiene un plan así para ti. Y el único día que tú y yo tenemos para vivir para Cristo es el día de hoy. Hoy. La vida cristiana no es una hazaña grande y gloriosa para el futuro. Es simplemente una asimilación de días de vivir para Jesucristo. Solo lo que tú y yo pongamos de nuestra parte hoy determinará la calidad de nuestra vida cristiana. Pablo vio el poder de Dios en su pasado y en su presente, pero también vio la soberanía providencial en su futuro. Las circunstancias eran inseguras. Nerón era completamente impredecible. El apóstol Pablo no sabía cuál iba a ser el desenlace, pero sabía una cosa. Él dijo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1:19. En este momento no estaba hablando acerca de ser librado de la cárcel, sino acerca de su bien. Y luego dice que está en gran tensión, deseando que Cristo sea magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Voy a leer Filipenses 1:19 y 20. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo no vio la muerte como un fracaso, sino más bien como el cumplimiento del ministerio que Dios le había dado. Tenía confianza en Dios para el futuro, fuera cual fuere. Tu futuro y el mío son inseguros también. Pero si hemos visto la soberanía providencial de Dios en nuestro pasado, y si somos conscientes de su presencia y poder en el presente, podemos confiar en cuanto al camino por delante, a lo porvenir. Nunca ha habido más incertidumbre en el mundo que hoy en día. No hay lugares seguros, ni en la política, ni en la salud física, ni en el aspecto económico. Sin embargo, nuestras vidas están en manos del Señor y podemos confiar en Él para desplegar, para extender el futuro conforme seamos activos en llevar a cabo sus propósitos. Nada sucede por accidente y podemos descansar con confianza en esto. Así que David dice, Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. O sea, habíamos citado este versículo al principio, en este Salmo de David, en donde vemos a él sumamente desalentado, pero su confianza por la intimidad con su Padre suplicaba por aliento. Respóndeme pronto, Señor. David sintió que su espíritu decaído no podía durar mucho sin la respuesta e intervención de Dios. Muchos santos, muchos creyentes, se sintieron como David, sintiendo la urgencia de escuchar la respuesta de Dios. La experiencia había enseñado a David que Dios siempre hacía las cosas en el momento justo, pero la crisis actual le hizo clamar, Señor, respóndeme. Respóndeme pronto, oh Señor. No escondas de mí tu rostro. David sabía lo que era disfrutar de la sensación del favor y la bendición de Dios. Sentir que Dios podía ocultar su rostro lo llevó a la desesperación, por lo que suplicó ver la luz del rostro de Dios. Bueno, y aquí termino diciendo que muchos siglos después, el apóstol Pablo escribió
Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esconder su rostro de nosotros es para sentirnos débiles ante cualquier adversario. Cuando vivimos con la creencia de que Dios está de nuestro lado, nos sentimos confiados ante cualquier adversario. Lamentablemente, las palabras de David no se conectan con la experiencia diaria de muchos que se consideran seguidores de Dios. Al que es espiritualmente insensible, le importa poco el favor y la bendición de Dios. Vive consciente solo ocasionalmente de una ruptura en la comunión con Dios. David no era un hombre así, ni tampoco Pablo. Ellos nos dejaron ejemplo de lo que se puede hacer. Y termina diciendo, no sea que yo sea como los que descienden a la fosa, a los muertos. David consideraba que este era el peor destino imaginable, abandonar la tierra de los vivos e ir al hoyo de la tumba. Sentía que no podía seguir adelante sin un continuo sentido del favor y la bendición de Dios, como lo vemos victorioso más adelante. Y victoriosos serán todos aquellos que dependen total e incondicionalmente de Dios. Dios Santo, gracias porque tú siempre nos guías en el fundamento principal y único que es la Biblia, tu palabra. Gracias por el aliento que nos das de saber que no has terminado con nosotros, que todavía tienes planes, que todavía tienes proyectos, campañas evangelísticas, oportunidades de compartir en el trabajo, en la escuela, en la calle y en la familia, donde quiera que vayamos. Que la luz de Cristo resplandezca en nuestro rostro. Úsanos para llevar esperanza a los oprimidos. Guíanos, pues, en este día y siempre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima, con el favor de Dios.